Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En este tutorial vamos a hablar cómo calcular el relativo menor de dos formas. Eh, pero fíjense, el relativo menor es un acorde que comparte dos notas con la tónica. Entonces fíjense, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una progresión de las más básicas que tiene, por ejemplo, tres acordes, que es la tónica, el cuarto grado subdominante y el quinto grado o dominante. eh, nosotros, estos dos acordes comparten con la tónica una sola nota. De las tres notas que tienen los acordes más sencillos, ¿verdad? Estos dos acordes comparten una sola nota con la tónica. Estamos hablando de acordes mayores, ¿ok? Entonces, el relativo menor, que está en el sexto grado de la tonalidad, ese acorde comparte dos notas con esta tónica. Fíjense que por ahí dicen, en la pareja dicen, mi media naranja. Y la media naranja es 50% o la mitad. En cambio, en estos, si hay tres notas y comparten dos notas, eso viene siendo dos tercios. Y dos tercios es 66.66666. O sea, mucho más que la mitad. Entonces es un acorde muy importante, a pesar de que es menor, es un acorde muy importante para esa tónica. Y fíjense que las progresiones que han tenido como más éxito en la música popular generalmente están compuestas de la tónica, el cuarto grado, el quinto grado y ese sexto grado que es el relativo. Entonces reviste una importancia vital. Pueden buscar en algunos tutoriales que yo he hecho sobre lo que es la progresión 1564 o 6415 y se van a dar cuenta de eso. También está la progresión 1625 que se presenta mucho en el jazz y la conseguimos por ejemplo en la música caribeña, la conseguimos mucho en los boleros, esa progresión. También en la salsa, aunque con un ritmo más rápido. Eh, entonces fíjense, podemos calcular ese relativo siendo el sexto grado, ¿verdad? Siendo el sexto grado, contamos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en do, re, mi, fa, sol, la menor es el relativo. Recuerden que los acordes mayores tenemos que decir su nombre y su apellido, ¿verdad? Do mayor, en este caso que es esa tónica, y el relativo menor, la menor. También podemos calcularlo de la siguiente manera. Colocamos la tónica acá en el centro, en el dedo central, el dedo medio, y bajamos tres notas desde este mismo, ¿verdad? Si este es do, si, la, porque es la inversión, la tercera es la inversión de la sexta, que son las inversiones que empezamos a ver cuando vemos teoría y solfeo en el segundo año, creo que están las inversiones, cuando vemos los intervalos y ese tipo de cosas, esa inversión es más rápido, ¿no? Calcularlo de esta manera. Ahora fíjense, nosotros tenemos que ir haciendo eso con cada tónica. Y la mejor forma de hacerlo es hacerlo con el círculo de quinta. ¿Por qué? Porque de una vez nos vamos dando cuenta qué relación tienen esos acordes también entre sí. ¿Sí? Bueno, recuerden suscribirse, regalarme un like si les gustó el contenido, hacerme comentarios y también compartirlo con alguien que ustedes sepan que esté estudiando la música y los contenidos musicales. Y bueno, seguimos haciendo música juntos.